Tema 1, Introducción a la ciencia física, magnitudes, video C. De Física 1, de Geología. El problema que nos plantea ahora la cantidad de mediciones que tenemos es cómo informamos el resultado de la medición. Si disponemos de valores medidos x1, x2 hasta xn valores. Varias mediciones nos permitirían mejorar la calidad del valor que se toma como resultado de la medición. Suponemos, como dijimos, que los errores accidentales permiten un tratamiento estadístico y que las mediciones son realizadas bajo las mismas condiciones de replicabilidad. Es importante tener en cuenta que los valores obtenidos resultan de que un solo observador efectúe las mismas mediciones con el mismo instrumento y bajo las mismas condiciones de replicabilidad. Entonces, el primer problema que debemos enfrentar es cuál es el resultado de la medición a partir de los n valores medidos. Y la primera respuesta que ensayamos es que vamos a calcular el valor promedio de los n valores medidos y a este lo llamamos el mejor valor. O sea, que tenemos n medidas y con esas n medidas calculamos el valor promedio, que le llamamos el mejor valor de la medición. ¿Por qué el valor promedio es el mejor valor? La justificación es que al considerar que los errores accidentales son azarosos, el error o la desviación cometida en cada medición es E sub I igual a X raya menos XI. X raya aquí representa el valor promedio y XI el resultado de la medición y entonces en nuestra cuarta columna vamos a ir colocando las desviaciones. E1 será igual al mejor valor X raya menos el resultado de la medición X1. E2 será el mejor valor X raya menos el resultado de la división 2. Y así sucesivamente hasta llegar al valor E sub n, que será X raya menos el valor de la medición n. Por lo que, si las desviaciones son por exceso o por defecto, al sumarlas a todas, estas se compensan y el resultado final es 0. Si nosotros despejamos de esta sumatoria el valor X raya, encontramos que coincide con el valor promedio, que es justamente lo que se propuso como mejor valor como resultado de este proceso de medición. Entonces, concluimos que la determinación del mejor valor para la magnitud que estamos midiendo es el promedio matemático de las XY medidas realizadas. El siguiente problema es resolver cómo informamos de las incertezas o desviaciones cometidas en el proceso de medición. Para ello vamos a calcular el error del promedio. Lo representamos con el símbolo sigma, letra mayúscula. El error cuadrático medio de cada medición para n mediciones es la raíz cuadrada de la sumatoria de las desviaciones de cada medición
elevada al cuadrado y dividida por n. ¿Cómo lo calculamos? A cada desviación E sub i la elevamos al cuadrado. Luego las sumamos a todas, las promediamos, o sea que dividimos por n a esa suma, y finalmente le sacamos la raíz cuadrada. Observamos que hemos obtenido una expresión que nos informa del error promedio de cada medición, que aunque aumente el número de ellas, tanto el numerador como el denominador están afectados proporcionalmente, por lo que resulta independiente del número de mediciones realizadas. Por otro lado, sigma nos da la calidad del método o procedimiento usado, como consecuencia de la construcción de su expresión. Si su valor es grande, las mediciones efectuadas se desvían bastante del mejor valor. Caso contrario, sucede que se desvían poco de ese valor. En síntesis, el error cuadrático medio tiene las mismas dimensiones de la variable, por lo tanto es comparable con ella. Representa la desviación promedio de los desvíos individuales de cada medición. Como está dividida por el número de medidas, no depende de ella. Solo depende del proceso de medición. Por lo tanto, nos informa de la calidad de la medición, es decir, qué tan dispersos o no están los valores medidos. Si sigma es pequeña, más estrecha será la campana y menos dispersos estarán los valores. Podemos suponer que con un valor central, en este caso el valor promedio, el intervalo x raya más menos sigma contiene el 68,27% de los valores medidos. Es decir, cada 100 unidades, el 68,27 de ellas estarán en el intervalo x raya más menos sigma. El intervalo x raya más menos 2 sigma contiene el 95,45% de los casos medidos. Y el intervalo x raya más menos 3 sigma contiene el 99,73% de los casos. El valor x raya más menos sigma no representa el resultado de la medida, sino la serie o grupo de mediciones. Podemos plantearnos ahora el problema de acotar el error al tomar como mejor valor al promedio de las mediciones. Para ello calculamos el error cuadrático medio del promedio. Lo simbolizamos con la letra E. Nosotros ya hicimos el cálculo de las desviaciones por cada medición E sub i, las elevamos al cuadrado, las sumamos. Ahora, a ese resultado lo vamos a dividir por el producto entre n y n-1, n número de mediciones, ¿no es cierto? Y este resultado de esta división le vamos a sacar la raíz cuadrada. Ahí vemos también otra expresión que podemos usar, y si trabajamos un poquito más también vamos a llegar a otra expresión también un poco más práctica, a partir de sigma. Observamos que a medida que aumenta n, el error cuadrático medio del promedio disminuye, es decir, se puede acotar el mejor valor. Esta última expresión nos da un intervalo de incerteza de nuestra medición. Por cálculos que no desarrollaremos en esta presentación, la certeza de encontrar el valor verdadero en el intervalo mencionado es de un 68%.
También, si ustedes lo requieren, podemos desarrollar en otro momento cómo se llega a la expresión del error cuadrático medio del promedio. Lo que sí podemos decir es que nos da una idea del intervalo alrededor del valor verdadero en que puede estar comprendido el promedio por su construcción teórica. E representa la incertidumbre, la incerteza o el error asociado al valor promedio. E depende del número de mediciones realizadas. Al aumentar n, disminuye E, porque sigma permanece constante para una serie de n mediciones, como explicamos anteriormente. E disminuye a medida que aumenta n, por lo que podemos suponer que el valor medido se aproxima en el infinito al valor exacto. Puede ocurrir que el error cuadrático medio sea grande, pero la medición puede tener un promedio muy bien determinado si aumenta el número de mediciones. E nos da la calidad del promedio que hemos determinado. Podemos mejorar la determinación de E hasta el de el error mínimo. El intervalo 4E contendrá el 99% de los valores posibles. Entonces ahora, ¿cuál es la forma que expresamos el resultado de la medición? Estamos en condiciones de expresar como X, resultado de la medición, igual a X raya más menos delta de X. Aquí X raya es el mejor valor y es el valor promedio. Y delta de X, el error absoluto, en este caso será la suma de el error cuadrático medio del promedio más el error mínimo. De esta manera, el error absoluto lo estimamos en base a los aportes, por un lado, de la estadística y por otro lado, del proceso de medición mismo. Nótese que, aunque midamos muchas veces y el error estadístico sea muy pequeño, el error absoluto será al menos del orden del error mínimo. Mediciones indirectas. Propagación de errores. En muchos casos podrá ocurrir la necesidad de acceder a mediciones de ciertas magnitudes físicas a través de otras en forma indirecta, ya sea por no poseer los instrumentos adecuados o por solo poseer una expresión matemática a través de la cual se la define cuantitativamente. Tal es el caso del volumen de un cuerpo a través de las longitudes de sus aristas o la densidad de un cuerpo, que es la masa sobre el volumen. Es lógico pensar que el valor medido de la medición indirecta dependerá de los valores medidos de las magnitudes que se miden en forma directa. Para facilitar el proceso de acotación de los errores en magnitudes medidas en forma indirecta, usaremos las conclusiones a las que llegaron otros autores. El primer caso es el de la suma algebraica. Supongamos que tenemos una magnitud física A que se obtiene como resultado de la suma de las magnitudes física B más C más D. Y supongamos que tenemos el dato de la magnitud física B expresada como B medido, mejor valor, más menos delta de B, error absoluto. Y que tenemos los datos en forma idéntica de C y de D. Para obtener el resultado de esta medición indirecta, o sea A, necesitamos expresarlo como A raya, mejor valor, más menos el error absoluto. El mejor valor lo podemos calcular como la suma de los mejores valores de las magnitudes físicas B, C y D. Para calcular el error absoluto,
de A vamos a obtenerlo de la suma de los errores absolutos de las magnitudes físicas B, C y D. Con esto podemos expresar el resultado de la medición indirecta. O sea que el error absoluto de una suma algebraica es igual a la suma de los errores absolutos de los términos. Recordemos que si hay una suma algebraica puede haber más y menos. En ambos casos lo que se suma son los valores absolutos de los errores absolutos. Cuando el valor a determinar depende del producto de los valores medidos, seguimos el siguiente procedimiento. Supongamos que la magnitud física A es el resultado del producto de B por C y por D. Cada una de esas magnitudes físicas vienen expresadas como resultado de una medición directa, con su mejor valor más menos el error absoluto correspondiente. Entonces lo que hacemos es calcular el resultado del valor medido como el producto del valor medido de B, de C y de D. Y los errores absolutos ahora lo calculamos a partir de la suma de error relativo de B, de C y de D, que nos va a dar el error relativo de A. Lo mismo ocurre con la división. Entonces, el error relativo de un producto o cociente es igual a la suma de los módulos de los errores relativos de los factores. Propagación de errores de un producto de potencias. En este caso tenemos la magnitud A, pero que se la obtiene multiplicando factores que están elevados a una determinada potencia. En este caso es la magnitud B elevado a la potencia alfa por C elevado a la potencia beta, dividido la magnitud de física D elevado a la potencia delta. Todo se puede transformar en un producto si colocamos a D con la potencia delta con signo negativo. Procedemos como en los otros casos. Vamos a calcular el resultado de la medición de A, en este caso indirecta, como la suma del mejor valor de A más menos su error absoluto. El mejor valor de A lo obtenemos multiplicando los mejores valores de las magnitudes físicas B, C y D elevado a sus respectivos exponentes. Para calcular el error absoluto, vamos a calcular primero el error relativo de A. El error relativo de un producto de potencias es igual a la suma del producto de los módulos de los exponentes por los errores relativos de cada factor. Y después de allí despejamos el error absoluto. Veamos un ejemplo. Tomemos la medición, por ejemplo, de la magnitud física densidad. Su definición operativa es la masa sobre el volumen, m sobre b. Y debemos encontrar la expresión del resultado de la medición de la densidad igual a la densidad medida más y menos el error absoluto. Suponemos que contamos con los datos de la masa y del volumen con sus respectivos errores absolutos. Propagamos el error según la regla para la división o cociente de dos magnitudes y despejamos el error absoluto de la densidad. Luego construimos el resultado de la medición respetando que el error absoluto tiene una sola cifra significativa, que esta cifra afecta a la última del valor medido. En este caso es una medición indirecta y es la densidad. Indicamos la unidad, en nuestro caso es kilogramos sobre metro al cubo. Bueno, y para terminar esta parte de la clase,
vamos a definir y distinguir entre exactitud y precisión. La exactitud se define como la proximidad entre el valor medido y el valor real o verdadero. O sea, una medida es más exacta en la medida que se aproxima más al valor verdadero. La precisión es la proximidad entre varias mediciones realizadas de un objeto en las mismas condiciones. Si las repetidas mediciones son muy cercanas, la precisión será buena. La precisión nos informa sobre la calidad del proceso de medición. En nuestro curso vemos que podemos obtener esa información a través del error relativo de la medición o del error cuadrático medio. Se pueden ejemplificar las definiciones de exactitud y de precisión a partir de una analogía con el lanzamiento de dardos sobre un blanco. El centro representa el valor verdadero en ese blanco, ¿no? En ese tiro al blanco. En el primer caso, los valores no muestran exactitud ni precisión, ya que están lejos del centro y además están muy dispersos. En el segundo caso, hay una buena precisión, pero no hay exactitud. En el tercer caso, los valores están bastante cerca del valor verdadero, pero dispersos. Hay exactitud, mas no precisión. En el último caso, se ve una buena precisión y una buena exactitud. Nos vemos en la próxima clase.